Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Secretaría de Economía, una secretaría que sé que ustedes conocen muy bien, no sé si mejor que yo, pero pues bienvenidos aquí, bienvenidos al Salón de Secretarios. Como ven, tenemos la historia de la Secretaría en retratos y básicamente el mensaje que yo tendría sería que esta Secretaría tiene una enorme virtud. Y la virtud de la Secretaría de Economía es que en nuestra función esencial, fundamental, es la creación de riqueza. Y eso nos hace entonces una Secretaría que, al tener esta función, genera las condiciones para que el nivel de vida de los mexicanos aumente si nosotros hacemos bien nuestro trabajo. Si nosotros logramos que los sectores productivos amplíen su capacidad de emplear a más mexicanos, si estos sectores productivos aumentan sus inversiones en cadenas de valor, en que se completen cadenas de valor, tendremos más conexión con los mercados tanto internos como externos. Y en esa medida, entonces, es que nosotros hemos diseñado una estrategia para que esa riqueza de valor se haga realidad en las próximas semanas, meses y años. Y tenemos 3 pilares fundamentales para cumplir con ese objetivo de la creación de riqueza. Y los pilares fundamentales tienen que ver con la diversificación, con la innovación y con la exclusión. México tiene que tener más mercados, más productos, más regiones productivas, pero también tiene que hacer que esta ampliación de la capacidad productiva derrame en todos los sectores sociales, y de ahí la importancia del segundo pilar, que es el pilar de la inclusión. Y si nosotros queremos que el crecimiento que estamos proponiendo sea alto y sostenido, sustentable y sostenible, lo tenemos que hacer a través de la innovación. Por eso es que hemos elegido estos 3 ejes como los ejes fundamentales de la actuación de todas y cada una de las áreas de la Secretaría de Economía. La configuración de la Secretaría de Economía para los próximos 6 años la hemos diseñado en 3 subsecretarías: la subsecretaría del ramo a cargo del doctor Ernesto Acevedo, a mi izquierda, la subsecretaría de minería a cargo del maestro Francisco Quiroga y la subsecretaría de comercio exterior a cargo de la doctora Luz María de la Mora. Pero esto no es todo en la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía es un ecosistema en el que tenemos importantes instrumentos de regulación. En la Secretaría de Economía están sectorizados la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, elemento importantísimo para nuestro organismo, porque es el único punto de la Administración Pública Federal donde atendemos los intereses de los consumidores. También contamos nosotros con el INPI, el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, importantísimo elemento, porque es a partir del INPI no solamente que protegemos la creación de patentes, la creación de mejoras en los espacios productivos, sino que eso es precisamente un puntal para el proceso de innovación. Contamos también con la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que nos va a permitir no solamente mejorar los trámites de toda la Administración Pública Federal, sino que a partir de la ley de mayo de 18
del 2018 nos van a permitir tener intervenciones a nivel subnacional. Vamos a poder intervenir en los procesos regulatorios de estados y municipios, cosa que no estaba normado o regulado antes de mayo del 18. Entonces, estamos en el proceso de puesta en marcha de los instrumentos que nos dota esta ley para facilitar la actividad de las empresas con mejora regulatoria. Contamos también con el Fondo el Fideicomiso de Fomento Minero y el Sistema Geológico Nacional, dos instrumentos que acompañan la actividad de la Subsecretaría de Minería y nos permiten promover no solamente la minería en general, sino particularmente promover la minería social y encontrar ahí los apoyos para el desarrollo de este importante sector de la economía mexicana. Contamos además con una entidad sectorizada muy importante, pero que en la mayor parte de las veces queda tiene pocos reflectores. Y yo les invito a ustedes, porque nosotros así lo queremos hacer, que conozcamos más al CENAM, el Centro Nacional de Metrología. Este centro es muy importante y queremos darle la importancia que se merece, porque lo debemos conceptualizar como los laboratorios nacionales, como el lugar donde se resguarda las medidas, pero va más allá. De nuevo, este es otro puntal para la innovación, para la mejora de los procesos productivos. El CENAM, que está localizado en Querétaro y que le vamos a dar una enorme importancia. En el CENAM conviven más de 2 docenas de científicos encargados de las mediciones del país. En prácticamente cualquier otro país del nivel de desarrollo de México, estos institutos son muy importantes. Nosotros le vamos a canalizar recursos al CENAM y vamos a hacer alianzas estratégicas dentro y fuera de México para que el CENAM quede al centro de la innovación mexicana. Además, queremos tener una estrategia general para cerrar la brecha digital y tener un mejor gobierno digital. México ha perdido terreno, estaba muy bien hacia fines del siglo pasado y principios de pero hemos entrado en alguna suerte de rezago en términos de lo que hoy es el estándar internacional de gobierno digital. Entonces, estamos haciendo una apuesta fuerte desde la Secretaría de Economía para apostar por un gobierno digital, plataformas que tengan interoperabilidad, plataformas que puedan ser y brindar un servicio más ágil, más efectivo, más eficiente a los usuarios de los servicios de la Secretaría de Economía. En general, entonces, la Secretaría de Economía va a tener este papel de acompañamiento también de los empresarios. A nosotros nos parece que es muy importante y ustedes lo sabrán, la mayor parte de la inversión del país no proviene del gobierno. Ahorita estamos en niveles de 2% del PIB. El año pasado, este año, 2018, el nivel de inversión pública fue 2 puntos del PIB. El nivel de inversión privada ronda entre los 20 y los 24 puntos porcentuales del producto. Eso quiere decir que si México va a crecer con inversión privada, no con inversión pública. La inversión pública, por supuesto que tiene que existir, ampliarse, y una ampliación de la inversión pública acompañando a la inversión privada con obras de infraestructura, con obras de logística, va a detonar crecimiento. Pero donde está el crecimiento de México es en la inversión privada.
Si nosotros duplicáramos la inversión pública, llegaríamos a 4 puntos del PIB. Si duplicáramos la privada, llegaríamos a 40 puntos del PIB. De ese tamaño es la importancia que tiene la inversión privada para la Secretaría de Economía y para el gobierno federal. De ahí que también queremos convertirnos en un vehículo de comunicación con el sector privado para el resto de la administración pública. Yo les he dicho a los empresarios, a las cámaras empresariales, a los empresarios en lo individual, que nos tomen como ese canal de comunicación con el resto de la administración pública federal. Que nosotros podemos actuar en la medida de nuestros recursos para poner un marco regulatorio favorable a la inversión, pero también ser vehículos de comunicación con otras áreas. Y aquí la lista es interminable. En primerísimo lugar con la Secretaría de Hacienda, pero también está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está la Semarnat, y prácticamente todas las áreas tocan por su importancia a la actividad empresarial. Entonces es ahí donde en este, digamos, ecosistema que forma parte de la Secretaría de Economía, que nosotros queremos colaborar con el sector privado. Hay muchísimos temas, todos ellos fascinantes en la Secretaría de Economía, en un gobierno que arranca con programas prioritarios, programas que tienen la intención de llevar a todo el territorio nacional las promesas de campaña del presidente, programas sociales, programas productivos, incentivar esta actividad productiva que redunde en más y mejores empleos. La Secretaría de Economía, el presidente de la República nos ha encargado 3 programas prioritarios. El primero de ellos es, y la verdad es que el orden es indistinto, es como los vaya yo mencionando acá, pero son intercambiables, es el programa de Frontera Norte. El programa de Frontera Norte consiste en medidas complementarias, y eso es importante de decir acá, de cómo se articulan tanto los estímulos fiscales, que consisten en una reducción de la tasa de IVA a 8% y una reducción de la tasa de ISR, del impuesto sobre la renta, a 20%. Estos estímulos fiscales para la atracción de inversión se suman al precio de los energéticos. Los energéticos es un costo importantísimo para las empresas y lo que determinamos es poner tasa cero de IVA a gasolina y diésel. Con ello vamos a poder cerrar la brecha, aunque no completamente, pero sí disminuiremos la brecha que existe entre el precio de gasolinas y diésel que existe a lo largo de los estados fronterizos con los condados del lado estadounidense. Hay una enorme diversidad, es muy distinto el precio de la gasolina en Texas que el precio de gasolina en San Diego, en California. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es simplemente cerrar esa brecha para estimular a las empresas y proveerles de un costo de energéticos más bajo. Estas medidas, precios de energéticos y estímulos fiscales, van acompañadas de un aumento al doble del salario mínimo. Al principio de esta semana anunciamos que la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, aceptó la propuesta que enviamos, tanto de aumentar el salario mínimo general a 102 pesos diarios, como la propuesta de crear una área de salarios mínimos para Frontera Norte, ¿no? Entonces, el salario mínimo de Frontera Norte va a estar en 176 pesos, que es el doble del salario que operaba hasta
que operó para el 2018. Entonces, en 2019 arrancamos con un salario en 43 municipios de los municipios colindantes con la frontera, con un salario de 176 pesos diarios. El segundo programa prioritario es el del Fondo Minero. Y ese nos tiene muy entusiasmados, todos nos tienen entusiasmados, pero el del Fondo Minero nos tiene entusiasmados porque estaba localizado en otro lugar de la Administración Pública Federal. Cuando se crean los 3 derechos que toman regalías de las empresas mineras, que son el derecho especial, extraordinario y el adicional, no es un impuesto sino un derecho, se localizan primero en Sedesol, en esta administración a partir del 2014, y después se transfieren a Sedatu. Sin embargo, la política minera pues se lleva en la Secretaría de Economía, de manera que había un mecanismo donde había una colaboración entre la Secretaría de Minería, entre Sedatu, para ejercer esos fondos, y esos fondos quedaban con subejercicio. Nosotros lo que estamos planteando ahora, al traer el Fondo Minero a la Secretaría de Economía, es alinear el uso del Fondo Minero, que varía año a año. Ahí las cifras que ahorita estamos manejando son cifras aproximadas, porque en realidad es lo que Hacienda contabiliza y nos los transfiere a Economía, una vez que sabe exactamente el SAT cuánto se recaudó por los derechos mineros, que nosotros tenemos esta cifra, pero debe rondar entre los 3.500 y 4.000 millones de pesos, ojalá fueran dólares. Y la idea es que este fondo se utilice para obras de mitigación y remediación de la actividad minera. Este fondo, que no existía antes del 14 este tipo de derechos, sin embargo se había usado a nivel municipal, se distribuían los recursos entre estados y municipios. Nosotros vamos a tomar el fondo, vamos a tomar la participación de estados y municipios, pero vamos a ser gestores de los recursos a través ya no de municipios, porque si uno conoce un poquito de minería, y yo lo he aprendido en los últimos meses gracias a muchos expertos que colaboran en la Secretaría y otros que están fuera de ella, la actividad minera no impacta en un municipio, como muchas cosas no impactan en las fronteras políticas. La actividad económica muchas veces no cruza por las fronteras políticas. Entonces, lo que estamos proponiendo es hacer polígonos de influencia de la actividad minera. Y es en esos polígonos que vamos a hacer la inversión social para mitigación, para remediación de la actividad minera. Y no nos vamos a quedar solamente en el corto plazo. También vamos a hacer proyectos de cierre de minas, que es algo que en México ocurre muy pocas veces. Uno tiene que estar preparado desde que abre una mina para el cierre de la mina. Los recursos minerales son finitos. Y como son finitos, tiene uno que saber qué pasa cuando ya no hay actividad minera. En algunos otros países, por ejemplo, en minería de cielo abierto, se tapa, ¿no?, todo aquello que sirvió para la explotación. Entonces, estamos entusiasmados por eso, porque creemos que podemos hacer sustentable, sostenible a la minería, pero sobre todo lo podemos hacer con el apoyo de las comunidades mineras, que muchas veces se han dejado al margen de las decisiones de la política minera. Y el tercer programa prioritario que tenemos encargado en la Secretaría de Economía es el programa de microcréditos. Tenemos una disponibilidad presupuestal de 3,000 millones de pesos para otorgar créditos en comunidades de alta y muy alta marginación con violencia. Si nosotros queremos reactivar la producción económica en
zonas marginadas, tenemos que encontrar aquellas negociaciones, aquellos establecimientos, aquellos emprendedores que se hacen la vida en la compra, en la producción de bienes y servicios. Entonces, vamos a apoyar con por el momento son 3 convocatorias a lo largo del año en el otorgamiento de créditos. Esto no va a sustituir otras cosas que vamos a hacer con microempresarios, con pymes, con MIPYMES, con emprendedores, pero sí es parte de los programas prioritarios. Yo quisiera dejarlo acá, porque con ello he cubierto, digamos, no solamente los programas prioritarios, sino también la conceptualización que tenemos de la Secretaría de Economía para este sexenio. Me gustaría mucho escuchar sus preguntas y que también pudieran escuchar para responder algunas de esas preguntas lo que tengan que decir mis excelentes colaboradores en la Secretaría. De nuevo, bienvenidos y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Voy a agrupar las preguntas de a 3 para que podamos ir más rápido. En primer lugar, tenemos a Susana González de La Jornada, por favor. Si gustan pasar el micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes, secretaria y subsecretarios. Todavía son días, ¿no? Tardes, ¿no? 18. Perdón. 12:08. 3 preguntas sobre lo que nos mencionaba. La primera sobre la reestructuración y el presupuesto de la Secretaría de Economía. Ya nos delineó más o menos cuáles son los programas prioritarios, pero me gustaría saber qué va a pasar con el INADEM y ProMéxico. Todavía en el proyecto de ingresos, de presupuesto, perdón, aparecen, ¿no? ¿Los recursos que tienen son para liquidar personal también o qué pasa ahí, ¿no? ¿Cuál es la función? Concretamente del personal, ¿con cuántos trabajadores recibió la Secretaría y cuántos van a salir entre eventuales y de confianza, ¿no? Nos gustaría saber qué número de funcionarios van a salir, qué provisión presupuestal tiene para eso y en aras de la austeridad, qué ahorros pretenden llevar a cabo. También en el tema de comercio exterior, hace unos días nos enteramos que habló con Robert Lighthizer, que nos detallara cuál es la agenda comercial con Estados Unidos, cómo va el problema del acero y también saber en este acompañamiento que mencionaba de Secretaría de Economía con los empresarios, cómo se van a preparar para la entrada en vigor del TPP, cuáles son los pasos inmediatos en cuestión de desgravación de aranceles y pues también con el TEMEC, ¿no? Que parecería que será inminente su aprobación y para que no agarre a ciertos sectores productivos con las manos en la puerta como pasó con el Telecán, y habló sobre todo de la industria textil, zapatera y demás, que también cambiaron reglas de origen y cuestiones de insumos. Y el último tema que me gustaría es del sector minero. Ahí encontramos también en el paquete económico, menciona un estímulo fiscal a las empresas mineras, una reducción en el pago del IVA y saber si pudiera darnos más detalles de esta estrategia de cómo van a aplicar los recursos del fondo minero para apoyar a las comunidades, ¿no? Una última pregunta, secretaria, aprovechando, ¿cómo? Ya lleva como 7, ¿eh? Sí, son… Discúlpenme, es que se nos acumularon, teníamos tantas ganas de verlas y tanto tiempo de no encontrarla. Una última nada más, saber es personal, ¿cómo ha sido esta transición del sector académico a esta secretaría donde tiene que tomar decisiones tan importantes? Gracias, Susana. Ahora vamos a también escuchar las preguntas de Angélica Pineda de Expansión, por favor. Gracias. Gracias. También va… Sí, adelante. Angélica Pineda. Angélica Pineda de Expansión, sí. A mí me gustaría conocer, secretaria, más detalles sobre cómo van a otorgar estos microcréditos, cuál va a ser la dinámica y cuál es la población meta que se están proponiendo. También me gustaría conocer
¿Cuál fue el diagnóstico que recibió usted para decidir reducir el INADEM, o prácticamente eliminarlo? Que en marzo se hablaba todavía de que podría continuar el instituto. ¿Qué los hizo cambiar de opinión al respecto? Y también acaba de mencionar que este programa de microcréditos no sustituye… Este programa de microcréditos no sustituye otros programas que puedan tener para pymes y emprendedores. ¿Podría darnos más detalles de qué es lo que tiene planeado para esa población? Gracias. Gracias, Angélica. Y ahora, por último, en este bloque, tenemos a Nadia Luna de la Política Online, por favor. Gracias, buenas tardes. Dos preguntas, también me sumo al tema de los aranceles. Por ahí habían dicho que podrían estar de acuerdo con medidas espejos y ya lo tienen diseñado, ¿qué va a pasar en ese sentido? Y eso quizá más para la doctora Luz María, tiene que ver con China, la relación con China, cómo va a ser esta relación. Había una petición muy puntual de los industriales de que hubiera una política industrial bien diseñada justamente por lo que significa China, ¿no? Entonces, le van a entrar a la nueva ruta de la seda. ¿Por dónde va ese proyecto? Gracias. Muchas gracias, Nadia. Ahora sí. Voy a empezar por lo personal. Ya me habían hecho una pregunta como parecida. Yo tengo muchísimo respeto, y no porque venga de ahí, de la profesión de profesor. Me parece que para mí sería un ascenso pasar de secretaria de Economía a ser profesor. Las decisiones que uno toma en el salón de clases a la hora de calificar en un examen doctoral son más importantes que las que uno toma en la Secretaría de Economía, porque uno está construyendo futuro cuando es profesor. Entonces, ha sido una transición muy importante, muy interesante. Tengo la preparación, tengo la experiencia, pero revaloremos la profesión de profesores. Los profesores construimos futuro, y digo construimos porque hasta el día 30 de noviembre estaba con mis alumnos del doctorado dándoles en la última clase. Entonces, sí, pensemos que ser profesor es mejor que ser funcionario público. Tocamos el futuro y eso es muy importante. Hoy sus hijos, sus hermanos, están en un salón de clases formándose para ser mejores, para tener un mejor empleo. Ha sido, sin embargo, un gran reto, y por eso es que al formar a mi equipo tomé en consideración que tuvieran no solamente que coincidiéramos en cómo conceptualizamos a la Secretaría, sino que tuvieran una gran experiencia en su área de especialidad, que pudieran además interactuar y que fueran especialistas, pero que también pudiéramos ser piezas intercambiables en el sentido de poder ir a rebotar ideas con Luz María que tuvieran que ver con minería, o con Ernesto que tuvieran que ver con aranceles, o con Francisco que tuvieran. Entonces, todo el equipo, no solamente los que aquí están como subsecretarios, sino somos un grupo compacto con el que compartimos ideas todo el tiempo. Ha sido una gran experiencia, yo diría un gran trabajo de equipo. Yo soy, digamos, la cabeza visible de un equipo bien integrado, de un equipo profesional con talento y con experiencia. La reestructuración de la Secretaría de Economía. Nosotros recibimos la Secretaría de Economía con 4 subsecretarías y decidimos que nuestro ajuste más importante fuera justamente la eliminación de la Subsecretaría de Competitividad y Productividad para fusionar algunas partes de esta subsecretaría en la subsecretaría que lleva el doctor Acevedo, y otra que se fuera a una unidad. La ley orgánica, cuidamos mucho que la ley orgánica de la Administración Pública Federal en su reforma reciente nos permitiera y nos dejara como funciones esenciales aquellas funciones que tenía el INADEM y ProMéxico.
De manera que vamos a poder seguir desarrollando esas funciones, aunque no estén los vehículos a través de los cuales se desarrollaban esas funciones en el pasado. Vamos a crear una unidad de innovación y promoción que va a retomar estas funciones, y ya ustedes habrán visto también al inicio de esta semana, el día martes, que tuvimos la primera anuncio de inversión extranjera en el estado de Veracruz por Nestlé. Nestlé se ha comprometido con nosotros a seguir trabajando, estamos trabajando muy de cerca con instrumentos. Lo que queremos hacer en términos de la política de promoción de inversión, de promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera, que eran básicamente el pilar de ProMéxico, lo queremos hacer con lo que nosotros hemos llamado dardos de precisión. Tener mucha información y saber qué parte de la cadena productiva de un sector está incompleto e ir a buscar los tornillos de doble vuelta que necesita ese sector. No atraer la inversión extranjera en genérico, sino atraer inversión extranjera que completa cadenas de valor en el país y que por lo tanto nos permite incidir en el crecimiento del mercado interno y en la promoción de exportaciones. También queremos hacer promoción estratégica de nuestras exportaciones, y eso lo estamos haciendo con varios ejercicios que aquí veo a los autores de tales ejercicios, con una cosa que se llama mapas de complejidad, y que básicamente lo que nos dice es, si ustedes ya están exportando, les voy a poner mi ejemplo favorito, cucharas de madera, hay una enorme demanda en el mundo sobre cucharas de madera. México ya exporta cucharas de madera, pero hay otros muchos mercados a los que podríamos exportar cucharas de madera y no estamos exportando cucharas de madera. Entonces tenemos que saber cuáles son los requisitos para exportar cucharas de madera en Uruguay, por ejemplo. Pero así como hablo de cucharas de madera, podemos estar hablando de instrumentos de medición, instrumentos médicos, podemos estar hablando incluso de lo que ya estamos exportando a algunos sectores y somos campeones, como pueden ser los automóviles o como pueden ser los productos agrícolas. Pero ahí es donde nosotros insertamos nuestra estrategia de diversificación de mercados y mercancías. Paso a lo de la llamada con Lighthizer. Fue una llamada, un contacto inicial, no solamente con el negociador estadounidense, también tuve una llamada con Krista Freeland. En ambos tratamos efectivamente la agenda bilateral. Con el embajador Lighthizer también tocamos el tema, dos temas importantes que son los obvios, 232 y ratificación de TEMEC. En el caso de 232, nosotros creemos que no hay ninguna razón, no somos ninguna amenaza de seguridad para los Estados Unidos en la exportación de acero y aluminio. Somos deficitarios, compramos más acero y aluminio de los Estados Unidos que lo que le vendemos. No podemos ser una amenaza. Y además tenemos una industria integrada donde acero y aluminio forman parte integral de esas cadenas. Entonces, nosotros creemos que además del déficit que tenemos, la integración que tenemos y que seamos socios de un tratado de libre comercio, nos lleva a tener una estrategia donde nosotros vamos a plantear la eliminación de la 232. Estamos diseñando una estrategia en la Secretaría, la tenemos prácticamente terminada, pronto les daremos a conocer los primeros pasos de esta estrategia, pero por tratarse de una estrategia que nos va a llevar a una negociación, a sentarnos a la mesa para discutir 232, no les puedo compartir toda la estrategia, ustedes imaginarán que no la puedo compartir, pero estén seguros que la tenemos ya diseñada, la tenemos ya
medida y vamos a irla aplicando y dándoselas a conocer en su oportunidad. Efectivamente tenemos frente a nosotros la ratificación del TEMEC. Va a ser un proceso, como todos los procesos de ratificación, que va a haber un poco de ruido y también un poco de fricción. Creemos que México va a tener posibilidades de esta ratificación siempre y cuando tengamos una buena medición del ambiente político, del cambio político en los Estados Unidos después de la elección de noviembre, entre otros factores. No es el único. Estamos haciendo contactos no solamente a nivel de cómo está conformada la Cámara de Representantes hoy en día, sino también tenemos unos grandes socios en este proceso de ratificación. Esos grandes socios son los empresarios de ambos lados de la frontera. La integración económica muchas veces va o se da a pesar de los gobiernos. Basta que uno se pare en Tijuana o en Laredo para ver que el 60% del comercio NAFTA, Telecán, atraviesa por el puerto de Laredo por vía terrestre y que ya la oficina del SAT no se encuentra solamente del lado mexicano, sino también del lado tejano. Y que la oficina de cobro de impuestos de los Estados Unidos no solo está en Texas, sino también está del lado mexicano, ¿no? Entonces, hay una integración productiva. Entonces, tenemos por eso en los empresarios, tanto de Estados Unidos como de México, grandes apoyadores de la ratificación del TEMEC. Estamos trabajando con ellos a nivel de CEOs, pero también a nivel de pymes, a nivel de consumidores. Tenemos identificados los distritos pro libre comercio, tenemos identificados los gobernadores, la política subnacional en Estados Unidos importa mucho, y también a nivel de condado. Entonces, estamos preparados para entrar en el proceso de ratificación y también estamos preparados para, y ya lo hemos hecho, lo empezamos a hacer a finales de octubre y en noviembre y lo vamos a continuar en los próximos días, semanas y meses, con nuestros propios legisladores. Entonces, nos hemos reunido durante la transición con la fracción de Morena y lo seguiremos haciendo con el resto de los legisladores en estas semanas. Ha habido varios exhortos de parte de la fracción del PRI para que yo explique este proceso, y lo vamos a hacer con mucho gusto, con mucha información, dando asignando al TEMEC la importancia que puede tener para, en un mundo donde están los vientos proteccionistas, que México tenga un tratado de libre comercio puede ser muy importante. La población meta de microcréditos. Hay 13, la estimación de autoempleo y microempresas que nos dan las estadísticas de INEGI nos localizan alrededor de 13 millones de personas, pero no todas esas 13 millones de personas viven en zonas de alta y muy alta marginación, con violencia. Al mismo tiempo, queremos otorgar estos microcréditos a personas que ya tienen un establecimiento comercial, por pequeño que sea, con 1 o 2 empleados. Entonces, nuestra población objetivo, nosotros estamos estimando dar en las 3 convocatorias entre 500 y 600,000 créditos en estas 3 convocatorias. Vamos a salir con una convocatoria de primer crédito, una segunda convocatoria con primero y segundo crédito y una tercera convocatoria con primero, segundo y tercer crédito.
Vamos, por supuesto, a evaluar al final de la primera convocatoria los resultados y hacer los ajustes pertinentes. Creemos que este tipo de programas han de ajustarse, pero no son los únicos apoyos que vamos a dar. Mantenemos nosotros el PRONAFIN, Programa Nacional de Financiamiento, que tiene en su radio de acción el Programa Nacional de Financiamiento a Microempresarios y para mujeres rurales. Y vamos a tener otros fondos que atiendan emprendedurismo y que atiendan programas de innovación para nuevas empresas. Pero acompañado con los créditos, creo que una parte muy importante de la que tanto Ernesto como el INPI como CONAMER van a estar a cargo, que es una frase que usa mucho Ernesto y que a mí me gusta mucho y que ya se la robé, que es la facilitación de la actividad empresarial. Tenemos nosotros que facilitar que se abran empresas, pero también tenemos que facilitar que se cierren empresas. Es tan difícil abrir una empresa en México como cerrarla. Es como cuando uno quiere cerrar su tarjeta de crédito en el banco. No, bueno, le hacen uno a firmar más documentos que cuando la abrió, ¿no? Eso pasa con las empresas. Entonces, si un empresario decide por cualquier razón cerrar su empresa, es complicadísimo. Tenemos que actuar mucho ahí y para ello no necesitamos microcréditos. Muchas veces el impacto que nosotros podemos tener en la actividad empresarial puede ser mucho más grande por la vía de la regulación que por la vía de subsidios o microcréditos. La estrategia para acero y aluminio puede incluir todos los instrumentos que tenemos a la mano y no solamente aranceles. Insisto, no quiero avanzar ahí, pero se los daremos a conocer con mucha oportunidad. Bueno, ¿cuál me faltó? Ya tengo los tres prioritarios. Si gusta, ya me extendí mucho, ¿verdad? Un tema sobre China. Y después seguimos, tenemos varios compañeros, varias preguntas también. Perdón. Perdón. En la siguiente te lo tomo, ¿sí? Te lo respondo. Bueno, sobre el tema del CPTPP, como ustedes saben, sobre el tema del CPTPP, este entra en vigor el 30 de diciembre de este año para los 6 países que ya ratificamos y notificamos a Nueva Zelanda. También el CPTPP en su negociación incluyó periodos de desgravación largos para sectores sensibles, como los que ya se mencionaban. La Secretaría de Economía ya está en contacto con estos sectores y no solamente a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, sino también a través de los instrumentos que ya mencionó la Secretaria y también la Subsecretaría de Industrias. Vamos a trabajar para atender las sensibilidades, los intereses y las necesidades de estos sectores. Y yo sí quiero destacar que el CPTPP es un instrumento de innovación, es un instrumento que nos va a permitir elevar la calidad del sector productivo en México y creo que es un reto que, si bien va a implicar esfuerzos e inversiones, creo que es un esfuerzo que va a llevar a que México tenga un mejor sector productivo. Con respecto al tema de China, claramente China es un país importantísimo para México, es nuestro segundo socio comercial y nosotros lo que queremos con China es construir una agenda que responda a los intereses de ambos. Desde el sector productivo, China es un mercado exportador al que tenemos que conocer, acceder en mejores condiciones. Buscaremos la forma de mejorar el acceso al mercado chino para la oferta exportable mexicana y también, de una manera muy importante, nosotros nos interesa mucho atraer inversión extranjera de China, sobre todo inversión de calidad que nos permita impulsar la iniciativa de un desarrollo innovador, de una industria innovadora, de una industria de tecnología de punta. Y yo también agregaría que hay que tener muy presente, y México lo tiene presente, el motor del crecimiento de la economía mundial está en Asia.
nuestra integración al CPTPP nos permite ser parte de ese carro de integración y también nos permite interactuar con actores fundamentales en el comercio, como por ejemplo Japón, que fue un líder clave en el CPTPP, y nosotros vamos a estar trabajando con Japón, la Unión Europea, América Latina. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora pasamos al siguiente bloque de preguntas de Dinah Solomon de Reuters. Gracias. Entiendo que no quiere entrar en detalles sobre lo de acero, pero dado la situación política en los Estados Unidos, TEMEC no va a poder pasar por el Congreso hasta que se quitan las tarifas y las represalias. Así que, ¿tienen una idea de cuándo van a tener resuelto el tema de las tarifas? Y si es posible decirnos si se va a tomar en cuenta los cupos de exportaciones de México y de Canadá, ¿o será que México logre un acuerdo independientemente de Canadá? Gracias, Daina. Tenemos ahora la pregunta de Daniel Blanco, del Financiero, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias. En la proyección de ingresos tributarios por el concepto de importaciones, creció el número en más de 40%. Quisiera saber si este número crece a raíz de nuevas fracciones arancelarias, se incrementarán aranceles en los ya existentes o este número crecerá a raíz de la erradicación de subvaluación en las aduanas, etcétera. Gracias, muchas gracias, Daniel. Y tenemos la pregunta también de Julio Gutiérrez, de 24 horas, por favor. Hola, ¿qué tal? Secretaria, si nos pudiera precisar si nos pudiera precisar un poco más este tema del INADEM y de ProMéxico. Si bien usted menciona una unidad de innovación y promoción, pues ¿qué es esto? Que nos explique, por favor, qué significa. Y también un poquito sobre salario mínimo. Algunos analistas prevén mayores riesgos inflacionarios, así que saber su opinión al respecto. Gracias. Ya, ese es el siguiente bloque del secretario, gracias. A ver, algo que me había faltado de la ronda previa, el asunto de personal. Nosotros, el ajuste personal se hace excluye completamente los trabajadores de base. Están, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Ahí. Bueno, en el asunto del personal nosotros excluimos por instrucciones del señor presidente todos los trabajadores de base. No ha habido ni habrá ningún ajuste en esas estructuras. Hay un ajuste natural en el caso de la subsecretaría, toda la parte de gabinete de apoyo, toda la parte, digamos, que atendía la oficina de la subsecretaría, que ya no está. Esa parte evidentemente es un ajuste. También tenemos un ajuste importante, no vamos a tener nosotros ni delegados ni representantes, vamos a mantener las oficinas de las secretarías en los estados, pero sin los delegados. Ese también es otro ajuste importante. Estos eran trabajadores de designación directa, entonces ellos nos han entregado voluntariamente su renuncia, los delegados de cada uno de los estados. Y hemos tratado de minimizar a toda costa este impacto. Los trabajadores eventuales y de outsourcing en realidad se van definiendo a lo largo del año, no son trabajadores fijos. Entonces nosotros minimizamos eso en todo lo que nos fue posible. En el caso de otras áreas lo hemos pedido y hemos protegido, por ejemplo, aun cuando no se reflejó así en el presupuesto que está publicado, pero ya tenemos un acuerdo de proteger todo el personal del CENAM, porque en el caso del CENAM, como ya les decía yo, se trata de científicos, se trata de personal altamente especializado en asuntos de metrología, ¿no? Entonces vamos a tratar de que no haya ningún recorte en el CENAM porque nos ponen problemas. ¿No? Nos ponen problemas como país que alguien no pueda medir los fluidos o los sólidos o como se sabe poquito de metrología, entonces, pero bueno, hay ahí unas personas especializadas que hacen trabajo especializado y entonces eso lo vamos a proteger mucho. Pero así como hacemos en el CENAM, en cada área, yo pasé 6 semanas revisando
las estructuras del sector central. Me sé todas las claves, me sé todas las… Y esta reunión se hizo aquí y no en la sala de juntas del secretario, porque tengo completamente tapizada la pared de post-its con todos los… con toda la estructura. Y con cuidado hemos revisado todos y cada uno de los ajustes que hemos hecho. Y hemos tratado siempre y en todo momento de respetar los derechos laborales, porque un gobierno como el del presidente López Obrador tiene como principio ese, el respeto de los derechos laborales. El tema de acero, bueno, efectivamente, decir cuándo va a concluir esto no depende de nosotros, depende de cómo se conduzca la negociación y no siempre tenemos todas las variables bajo nuestro control, sino es en realidad de nuestros socios. Ahí sí voy a insistir en que no queremos abrir nuestra estrategia, pero de verdad se las vamos a dar a conocer conforme esta estrategia vaya teniendo resultados. Es una hipótesis de trabajo muy con gran solidez, la idea de que no se va a firmar, no se va a ratificar el TEMEC si no se resuelve acero, pero yo creo que hoy, a pesar de la plausibilidad de esa hipótesis, creo que ese es un escenario posible, pero siempre tenemos que tener muchos escenarios, en particular con la relación que ha venido desarrollando el presidente Trump. Entonces, tenemos que estar preparados para ese escenario y para los otros muchos escenarios que están en la mesa. Un escenario puede ser que el presidente Trump, por ejemplo, denuncie el tratado, ¿no? Entonces, ese es otro escenario, ese nos pone en otro lugar y estamos preparados y tenemos estrategias para cada uno de esos escenarios, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos, pero creo que nadie podría saberlo y quien les diga que lo sabe, yo no lo contrataría. El tema de subvaluación de aduanas, Daniel, me perdí un poquito, anoté muy poquito. Daniel, gracias. Los ingresos por materia de importación más del 40%. La pregunta es si este ingreso es por nuevas fracciones arancelarias, se aumentarán aranceles ya existentes o bien vendrá de estos bienes que se les pondrán a las aduanas. Hemos estado en contacto con el nuevo jefe de aduanas y lo que queremos hacer es poner tecnología, mejorar la manera en cómo recaudamos en las aduanas, cerrar un poco los hoyos fiscales que ahí tenemos. Entonces, de nuestra parte no tenemos una política de elevación de aranceles, sino por el contrario es una estrategia de mejor fiscalización en aduanas, pero creo que te lo podría responder mucho mejor Hacienda, ¿no? En términos de que el aumento tiene que ver con lo que ellos hacen. Lo que nosotros hacemos, que es la gestión arancelaria, no tenemos contemplado un aumento de aranceles, por el contrario, tenemos la entrada de TPP. ¿Sí? ¿Era por ahí? Julio ¿qué? Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez, más sobre el INADEM y sobre ProMéxico. Nosotros evaluamos que en INADEM era un gran paraguas con muchísimas convocatorias, a veces más de 40. Hicimos un seguimiento de estas convocatorias. Hay más de 52,000 proyectos abiertos en el INADEM. Es decir, se otorgaban créditos, pero a veces no se daba seguimiento. Y al no darse el seguimiento, muchos de los recursos que se invertían en el INADEM no fructificaban. Entonces, nosotros lo que creemos es que tener 20, 25 convocatorias abiertas y tener 52,000 proyectos abiertos obstaculizaba, lejos de promovía el emprendedurismo. Entonces, lo que queremos es de nuevo focalizar. Y por eso insistimos que cerrar el INADEM no significa que no tenemos las atribuciones. Las atribuciones quedaron intactas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y en el caso de ProMéxico,
Nosotros creemos que México tiene una enorme necesidad de atraer inversión extranjera, pero que sea funcional a lo que existe en el país y lo que requiere el país. Pero, por ejemplo, si 8 de los 10 proyectos que se apoyaron en los últimos 2 años tienen exclusivamente que ver con el sector automotriz y los subsidios que dimos, los dimos a BMW, a General Motors, a Mercedes-Benz, 8 de los 10 estuvieron en automotriz. Las automotrices van a venir a México de cualquier manera por la integración de los mercados. A lo mejor sí conviene ayudar y conviene hacer convenios con los estados donde se van a implantar los nuevos establecimientos fabriles, pero lo que creemos es que esos 8 proyectos podrían haber sido a lo mejor mucho más efectivos en cerrar cadenas de valor en otros sectores. Cuando uno tiene dinero para apoyar a la industria, tiene que sopesar, ¿no?, entre costos y beneficios. Claro que la cobija no alcanza para todos, hay que eficientar y maximizar el uso de los recursos. ¿Ya? Ya, sí. Bueno, Ahora pero no sé si Ernesto quiera agregar algo o tomamos otras más. Digo, podemos tomar otras más, a lo mejor nada más en la parte de aranceles sí señalar que un elemento que está presente en estas estimaciones son que las medidas que puso la administración anterior en el carrusel como temas de retaliación, pues en realidad son aranceles que no existían antes y entonces por eso el incremento también de los ingresos se ve afectada por esas medidas. Y esto en complemento a lo que menciona la secretaria de las estimaciones que el propio SAT tenga de cómo eficientar sus procesos en aduanas para evitar, pues de alguna manera, temas de evasión fiscal o de contrabando técnico. Gracias, doctor. Seguimos ahora con el siguiente bloque. Verónica Gascón, de Reforma. Sí, ¿qué tal, secretaria? Acá, buenas tardes. Perdón que insista con la parte de INADEM y ProMéxico, nada más se nos puede aclarar por qué tienen recursos, si es para la liquidación del personal o a qué se dirigirá esa cantidad de dinero. ¿Qué pasará si no se ratifica el TEMEC? ¿Cuál sería, pues, el escenario y cómo lidiar con las declaraciones de Donald Trump, que un día sí quiere el acuerdo, otro no, y dice que México de todas maneras está pagando el muro a través del TEMEC? Digamos, ¿cuál será la postura que mostrará la Secretaría a ese respecto? Y también una acotación, ¿a partir de cuándo se darán estos estímulos en la frontera norte, lo de tasa cero a IVA a los combustibles? Gracias, Verónica. Tenemos ahora a Edna Alcántara, de la agencia Xinhua. Gracias, secretaria. Secretaria, gracias por la oportunidad de hacer preguntas. Soy Hao de la agencia Xinhua de China y tengo 2 preguntas para usted. Usted acaban de participar en la feria de importación allá en China y creo que aparte de la gastronomía, también vio los frutos de la reforma, la apertura de China. Como parte muy importante es la tecnología, innovación y comercio electrónico. Y por un lado, el comercio entre México y China existen déficit y también por otro lado tiene mucho espacio de complementariedad. Entonces, ¿usted cómo valora o cómo ve el futuro de la cooperación bilateral entre ambos países? Y también la otra pregunta es, China es un gran país, tiene mucha experiencia de infraestructura. En este sentido, ¿cómo van a seguir con el nuevo gobierno esas experiencias con la infraestructura y los proyectos de infraestructura del país asiático? Gracias. Gracias. Tenemos también la pregunta en este bloque de Rosalba Mezcua, de Efecto TV, por favor. Acá, buenas tardes, secretaria. Son también varias preguntas, pero son como ya más para aterrizar varias que ya le han hecho los compañeros. Entonces, a partir de hoy, ¿podríamos decir que ProMéxico e INADEM cierran sus puertas? ¿O cuál sería concretamente la situación que va a prevalecer en estas 2 instituciones? Saber también, se habló de que los embajadores van a hacer la labor
que hacía en este caso ProMéxico de promoción de inversiones. ¿Cómo va a ser la relación en este caso de usted con los embajadores precisamente para llegar a ese fin? Otra pregunta sería, ¿por qué si en el CENAM se cuidó precisamente a todos esos expertos que se tienen ahí, no se hizo lo mismo con quienes fueron los negociadores tanto del TEMEC como de otros acuerdos comerciales que ya han sido despedidos de aquí de la Secretaría, como Kenneth Smith, y saber también cómo se va a suplir a todas esas personas, sobre todo porque muchos de los acuerdos que ellos han negociado pues son quienes estuvieron dentro de estos acuerdos y que muchos no han terminado, como el propio TEMEC. ¿Qué va a pasar en esa situación? ¿Cómo se va a suplir a estas personalidades? Y por último, usted habla de la importancia que tienen los empresarios en México, sobre todo en materia de inversiones. Me gustaría saber qué tanta certidumbre se va a dar precisamente a los inversionistas y a los empresarios cuando se han tomado ciertas decisiones como lo del aeropuerto y otras que de alguna manera no traen justamente certidumbre. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalba. Son muchas las preguntas que tenemos. Vamos a tomar una más en este bloque. Eric Martin de Bloomberg, por favor. Sí. Buenas tardes, secretaria. Un gusto saludarle nuevamente. Mi pregunta tiene que ver con las estimaciones de los costos de diferentes proyectos y si en colaboración con la Secretaría de Hacienda ya tienen alguna estimación del costo de recompra de los bonos del aeropuerto de Texcoco y cómo compara esta cantidad de dinero con los 13,000 millones que habían estimado que iban a estar destinados a la construcción de dicho aeropuerto. Muchas gracias. Gracias, Eric. Ahora sí podríamos pasar a las respuestas de este bloque. A ver, ¿cuándo entrará en vigor los estímulos fiscales y el aumento de salario mínimo? A partir del 1 de enero del 2019. Voy a juntar después lo de ProMéxico y INADEM. Efectivamente, visité China a principios de noviembre. De hecho, le di una entrevista a Xinhua, ¿no? Entonces ya es la segunda vez. Es que me agarraron ahí en el chacaleo en mandarín, fue en mandarín. Entonces, cuando quieran en mandarín. Fue una feria muy interesante por ser la primera feria que se organiza. Es una feria no de exportaciones, sino de importaciones. Visité los distintos espacios, me entrevisté con el viceministro de Comercio y tuve oportunidad de convivir con otros secretarios de Comercio de América Latina. Además tuve la oportunidad de saludar al presidente chino, el presidente Xi Jinping, y tuve la oportunidad de ver los espacios que se abren para México. Como decía ya la subsecretaria de la Mora, la locomotora del crecimiento en los próximos años está en la región asiática y tenemos que encontrar la mejor manera de insertarnos en esa economía en crecimiento. Nosotros tenemos una relación larga y diversa con China, larga en términos de unas relaciones culturales y de intercambio educativo de muy larga data. Desde los años 70, México recibió a los estudiantes chinos que se iban a terminar especializando en América Latina. Y, por ejemplo, la esposa de nuestro embajador actual es parte de esas generaciones que estudiaron en el Colegio de México, y muchos de los embajadores chinos en América Latina son egresados del Colegio de México en ese profundo intercambio educativo. Nuestro intercambio comercial en realidad despega en los años 90 y tiene, digamos, su parte más dinámica en la primera década de este siglo. Esta cooperación bilateral y este intercambio nos tiene que dar lecciones de cómo nosotros entender mejor ese mercado potencial para México.
ciertamente México sí ha sido un mercado muy importante para China, pero nosotros tenemos que trabajar para que China sea un mercado muy importante para México. Ya hay empresarios mexicanos en China y creo que hay una gran oportunidad para entender las transiciones de innovación. China empezó a ser una economía de ensamble y hoy es una economía punta con desarrollos muy importantes. ¿Cómo estamos viendo la participación de China en los proyectos de infraestructura? Pues los estamos viendo a través de su participación. Será una decisión de las empresas chinas y del gobierno chino de participar en las licitaciones, ¿no? Es que son dos cosas distintas. Una cosa es los fondos multilaterales, ¿no?, de organismos multilaterales, donde, digamos, esos créditos fluyen por otras avenidas. Las licitaciones de proyectos de infraestructura son como distintas. Perdón, tenemos muchas preguntas. Vamos a seguir, por favor. Discúlpeme porque tenemos muchos compañeros. No, perdón, discúlpame, vamos a seguir porque tenemos muchos compañeros en espera. Gracias. ¿Qué pasa si no hay TEMEC? Estados Unidos le va a ir muy mal. Esa es la primera respuesta. No, en realidad nosotros ese es uno de los escenarios que tenemos contemplados y por eso cuando hablaba yo de los pilares de la Secretaría, hablaba yo de la diversificación como uno de los pilares. Estamos ya explorando mercados para productos agroindustriales, estamos explorando mercados para acero y aluminio, estamos explorando mercados para la canasta exportadora mexicana, que es, digamos, los sectores que más resentirían, y programa de frontera norte. Los programas de frontera sur también tienen este componente de disminuir esta dependencia. Ahora es una dependencia que está en el 80% del comercio. Entonces, pero sí estamos preparados para los distintos escenarios que se abren. Yo creo que es un escenario, pues el escenario más pesimista de esta relación, pero creo que el trabajo que se alcanzó con la firma con la negociación y la firma del TEMEC a lo largo del último año y medio apuntaría a que de que su completa desaparición sería difícil de imaginar, pero lo tenemos como escenario. ¿Cómo vamos a trabajar con los embajadores? Hemos hecho un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, vamos a participar como ponentes importantes en la reunión de embajadores y cónsules que se lleva a cabo en los primeros días de enero. Tenemos ya preparados los materiales y a cada embajador le vamos a dar información específica de lo que nos interesa en cada país. Y vamos también a conectar a los empresarios que están interesados en un determinado mercado, a darles toda la información a ambos puntos, tanto embajadores como a los empresarios, a ponerlos de acuerdo y hacerles un acompañamiento. En el caso de que si cuidamos al CENAM y no cuidamos a los negociadores, tenemos un equipo, bueno, para empezar no los despedimos, renunciaron, y en segundo lugar hay un equipo técnico fuerte. Los equipos técnicos, por fortuna, abundan en México y abundan en la Secretaría de Economía. Ustedes no saben la riqueza que he encontrado en toda la Secretaría. Tenemos
por ser México justamente un país que ha firmado tantos tratados comerciales en los últimos 25 años, tenemos una enorme experiencia de larga data, de muy larga data. Tenemos funcionarios públicos que vienen acá desde la negociación del primer Telecán, y a mi lado derecho tengo a una de esas funcionarias, pero tenemos los equipos técnicos, no se necesita para gestionar el TPP, no se necesita a quien lo negoció, se necesita tener la capacidad técnica, y la capacidad técnica está bien representada en el actual equipo de la Secretaría. En el caso de INADEM y ProMéxico, ¿por qué aparecen en el presupuesto? Aparecen en el presupuesto porque hay leyes que así lo norman. No tenemos todavía el proceso de extinción completo, porque el proceso de extinción lleva varios pasos que estamos siguiendo puntualmente, y esos pasos son distintos tanto para ProMéxico como INADEM, porque depende de cómo fueron creados. Entonces, en la medida en que fueron creados con instrumentos jurídicos distintos, debemos seguir procesos distintos. Entonces, se les asigna ese presupuesto, y seguramente ese presupuesto se reajustará en el momento que entre la liquidación, y alguna parte de ese presupuesto pasará a la Secretaría porque tenemos las funciones. Gracias. Sí. No, me falta la de Eric. Eric y la de los certidumbres, muy rápido. Mira, en el caso de la compra, yo estoy segura que mi buen amigo Arturo Herrera con muchísimo gusto te va a contestar esta pregunta, porque digamos es de detalles técnicos, ¿no? He estado en algunas de las discusiones, pero creo que sí, la estimación lo que me estabas preguntando, la estimación de la recompra y el fondo de los 13,000 millones de dólares, creo que ellos lo tienen con mucha mayor claridad que lo que yo puedo responder aquí. Y en el caso de cómo dotar de certidumbre a los empresarios, bueno, creo que tenemos dos resultados a la vista. Tenemos justamente los bonistas que adquirieron los bonos del aeropuerto, y tenemos la inversión de Nestlé, que es una de muchas que tenemos en cartera. Está habiendo una buena respuesta, por ejemplo, ya hay interés importante para las licitaciones que se van a hacer de las obras de infraestructura. Tenemos programas de apoyo a industria de textil y zapatos en el Bajío. Entonces, sí hemos tenido muy buena respuesta, esperamos tener mucha mayor respuesta y certidumbre justamente en el caso de Frontera Norte. Gracias, secretaria. Sí, Guadalupe Flores, por favor, de Noticieros Televisa. Buen día. Yo les quiero preguntar si tienen alguna estrategia en este arranque de 2019 para evitar la llamada cuesta de enero. ¿Qué medidas van a tomar para proteger a los consumidores? Si se van a seguir respetando los cupos que hizo el gobierno anterior para que no falte ningún alimento básico. También les quiero preguntar sobre la descentralización. ¿Qué planes tienen para descentralizar la Secretaría de Economía? Y por último, ¿tendrán, como ha sido tradicional en México, una meta de inversión extranjera directa? Usted hablaba de dar dardos precisos. ¿Qué sectores son los que más se necesita apoyar en el exterior para que siga viniendo la inversión extranjera directa? Hay un promedio de inversión que cerró el sexenio, 27,000 millones de dólares, una cosa así. Ustedes tendrán una meta, la conoceremos, le daremos seguimiento, le van a hacer un cambio. ¿Y cómo se va a sentir pues este aumento en la inversión extranjera directa para el país? Gracias. Gracias, Lupita. Tenemos ahora a Ivette Saldaña del Universal, por favor. Hola, ¿se oye? Sí, ya. Buenas tardes. Me interesan saber varias cosas. ¿Cuándo tendrán ya lista esta estrategia del acero con Estados Unidos? Porque lo que sabemos es que los aranceles que se les están poniendo, al menos a productos agrícolas, se han nulificado porque Estados Unidos les está dando apoyo a los productores agrícolas, entonces no sirven mucho, ¿no? ¿Cuándo lo tendrán? ¿Cuándo lo estarán aplicando?
y ojalá quede en conferencia cuando lo tengan ya listo. Luego, los nuevos recursos que va a dar para el programa de microapoyos al bienestar, ¿esos van a ser a fondo perdido o cómo van a ser? Estuve leyendo un poco el proyecto de presupuesto y lo que veía es que para proyectos productivos para prevención del delito en cuanto al fondo de emprendedores nada más son 50 millones de pesos, más o menos. Entonces, ¿en cuánto estarían dando como sus topes, los montos de apoyos para estos productos? Tenemos también otra cuestión, en el sector de minas ha habido muchos… como se han frenado con inversiones y en otro hay preocupación de los inversionistas mineros porque han sido objeto de inseguridad, ha habido trabajadores que han sido muertos y quiero saber si tienen en específico alguna como programa junto con las instituciones de seguridad para proteger tanto a trabajadores como a los mismos, a las mismas empresas. Y tenemos varios frentes abiertos con Estados Unidos, no solamente es el acero, tenemos el atún, o sea, el atún ya ahí murió, ya no vamos a hacer nada. En el tomate ya está llegando febrero, también no tenemos, ya se nos están acabando los tiempos, tenemos las salvaguardas para lavadoras, tenemos las salvaguardas a paneles solares, ahí ¿qué vamos a hacer? Porque la administración pasada dijo no hagamos nada, nos sentamos y nos callamos. Yo quiero saber si a ustedes sí les interesa hacer algo o nos sentamos y nos callamos. Muchas gracias. Gracias, Ivette. Y tenemos dos últimas preguntas, una es de Denise Torres de la agencia EFE, por favor. Hola, la mía es muy breve, nada más quiero ver si hay algo confirmado para el fin de año que entre en vigor el TPP, si hay alguna reunión con el gobierno de la Cuarta Transformación o si va a firmar AMLO el tratado. Muchas gracias. Y la última pregunta es de Sonia Corona del País, por favor. Hola, buenos días. A mí me gustaría, si puede profundizar sobre la tasa cero a combustibles, gasolinas y diésel en la frontera. ¿Cuál es exactamente el territorio? ¿Van a ser la franja de 25 kilómetros que también incluye al IVA en productos o al ISR? ¿Ocurre en esa misma área? ¿Es solamente para empresas? ¿Es para todo el mundo que vive allí? ¿Cómo pretenden un poco que funcione para las empresas? Usted hablaba sobre todo el sector empresarial beneficiándose de esta tasa cero para los combustibles. Y por otro lado, saber cuáles van a ser las perspectivas de ustedes respecto a la industria tecnológica. México en los últimos años se ha convertido en un poco en albergue para algunas empresas tecnológicas que también trabajan en Estados Unidos, para muchos gigantes tecnológicos que no consiguen completar trámites migratorios para que sus empleados trabajen en Estados Unidos y lo hagan desde México. ¿Cuál es esa perspectiva también considerando los recortes que hay en el INADEM, que para algunas startups también, o sea, pequeñas y medianas empresas tecnológicas estaban un poco alimentándose a través de ese proyecto? Gracias. Gracias, Sonia. Vamos a ir un poquito más rápido porque por el asunto del atún tenemos al secretario Víctor Villalobos esperándonos no nos vamos a quedar callados, justamente tenemos hoy una reunión con Víctor Villalobos para el asunto del atún, entonces voy a ir un poquito rapidito. Cuesta de enero hemos estado hablando con Ricardo Sheffield de Profeco, vamos a tener una vigilancia en precios, vamos a estar vigilando el abasto en los mercados, el abasto de básicos de manera muy importante. En el caso de la descentralización, es un proceso largo, complicado y delicado que estamos tomando muy en serio y con mucha atención, y le voy a dejar el resto de la pregunta porque tiene una noticia para ustedes. El subsecretario Quiroga. La meta de inversión extranjera directa, tenemos una perspectiva de inversión que creemos que puede ser por encima de la que se registre este año. Para el tercer trimestre traíamos 19,000 millones de dólares, la del 17 fue de 29,000 millones de dólares, claramente no vamos a alcanzar en el 18 los 29,000 millones de dólares, entonces nosotros estaríamos esperando estar en un punto intermedio entre
la cifra alcanzada entre 18 y la de 17. En el caso de los microcréditos no es a fondo perdido, son microcréditos. Estamos haciendo las corridas para que estas corridas nos permitan llegar al final del año con un fondo revolvente que incluso pague los costos de administración. La dispersión de los recursos la vamos a hacer a través de Bansefi para también cuidar que la tasa de interés no se nos dispare tanto. Efectivamente tenemos frentes abiertos en Estados Unidos, nos concentramos por sus preguntas y por el interés que tiene el público en los temas de acero y aluminio, pero estamos dando seguimiento puntual a estos otros frentes comerciales de asuntos comerciales que tenemos con Estados Unidos. También tenemos el asunto de la salvaguarda con Canadá, que también estamos trabajando. En el caso, insisto, en el caso de la estrategia, la vamos a dar a conocer oportunamente y no nos vamos ni a quedar callados ni a actuar. No queremos ser reactivos o pasivos, sino queremos estar dando todos los días un seguimiento puntual. En el caso de la tasa cero es el expendio de gasolina, ¿no? Es un impuesto a las ventas, entonces se beneficia a todo aquel consumidor de gasolina y diésel. Y en el caso de la industria tecnológica, nosotros queremos ir más allá, queremos hacer un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para que justamente esta circunstancia de la que estás hablando, de las restricciones de la lotería de visas y del problema de flujos migratorios hacia los Estados Unidos ha impedido que gigantes como Google, Amazon, etcétera, etcétera, no puedan constituir sus mercados, pero nosotros queremos tomar dos ventajas de eso, de esa restricción que tiene Estados Unidos, las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Queremos hacer un acuerdo con la Secretaría de Gobernación que nos facilite todavía más la presencia de tecnólogos en el país, pero ligarlo, decir, si tú quieres tener esta visa que te permite trabajar en esas empresas tecnológicas, está muy bien, pero tienes que estar ligado a un centro educativo. Y entonces hacer un esquema de triple hélice, ¿no? Para que aprovechemos esta circunstancia que nosotros no construimos, pero que es una ventana de oportunidad. Y por otra parte, queremos que justamente son esas universidades las que nos generen el talento para que poco a poco podamos sustituir a los tecnólogos indios, chinos, malayos, que vienen a México con gran capacidad, que nosotras la generemos en nuestros centros tecnológicos, universidades tecnológicas, y que podamos entonces hacer una suerte de sustitución de importaciones en talento. Le paso muy rápidamente el micrófono al doctor Quiroga, al maestro Quiroga. Gracias, doctora. En el tema, gracias, muchas gracias. En el tema de la seguridad, industrial, estamos revisando los protocolos de seguridad y emergencia. Vamos a implementar modelos de mejora continua de estos protocolos de cooperación, de homogeneización en la industria, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto va a ser un esfuerzo constante. Aquí la premisa es que no es aceptable ninguna fatalidad en el sector. En el tema de la descentralización, va a ser voluntario, gradual, con pleno respeto a los derechos laborales. Vamos a enfatizar el aprovechamiento del talento que ya está ahí a donde vamos a ir. En el caso de esta subsecretaría es Chihuahua. Perdón, aquí voy a interrumpir. Aquí conviene señalar que nosotros nos vamos a descentralizar por partida doble. La subsecretaría de Minería va a Chihuahua y el resto de la secretaría, del sector central de la secretaría, va a Monterrey. Sí, perdón. Y desde el día de ayer, ya estoy en Chihuahua, yo estoy establecido en Chihuahua. El día de ayer se inauguró las oficinas de la subsecretaría en la ciudad de Chihuahua.
y desde allá vamos a estar despachando. Pues muchísimas gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias.